Bueno, pues sin más dilación, vamos a ir con la mesa redonda. Contamos con nosotros, hoy en la casa, con Juan Andrés Chulde Ruano, de la Universidad Autónoma de Madrid, Bianca Fiorella, Fiorella Serrano Manzano, Universidad Internacional de La Rioja, y Ritien Xu, Universidad Autónoma de Madrid. ¿Se escucha? Bueno, son 15 minutos. ¿Empezamos ya, no? ¿Son cuántos minutos tenemos? Vale, fenomenal. Bueno, muchas gracias. No sé si se me escucha. ¿Sí? ¿Se traduce? Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí en esta última jornada también. Quería dar las gracias, aprovechar también al comité organizador y en especial también a Pablo y a Agustín por abrir este espacio en el que podemos, pues, por una parte, compartir estas ideas y al mismo tiempo también converger todos en una línea temática tan bonita y tan generosa que es esta temática de pedagogía de la muerte, ¿no? En este caso, bueno, el título de esta mesa redonda es un poquito cercana también a la pedagogía de la muerte, pero no está alejada, ¿no? En mi caso, voy a intentar también ceñirme al tiempo y abrir un poquito el tema de la educación para la unidad humana, ¿vale? Entonces, en mi intervención la he titulado, por una parte, bueno, la he planteado a través de preguntas, ¿vale? Pienso que también las preguntas despiertan también, no solamente unidireccional, sino también tiene bidireccional, ¿no? Porque también vosotros también podéis plantearos las respuestas. Y el título es El currículo que nos une como humanidad. Entonces, la primera pregunta que planteo y que surge también a partir de algunas reflexiones que, con el proceso de tesis doctoral con el que me encuentro, es que ¿de qué manera el currículo podría fomentar una educación menos condicionada y más consciente como humanidad? Bueno, pues una de las posibles respuestas que se me ocurría también, y esto también planteo la pregunta también para vosotros, es, lo primero sería preguntarse si realmente es pertinente hacerlo a través de un currículo, y de qué currículo también, ¿no? Y esto me explico porque Maurice Johnson, en su obra Definiciones y modelo de teoría del currículo, ya más o menos en la década de los 60, pues decía que las profesiones, en este caso los profesionales, por ejemplo, profesorados, docentes, y más incluso los administradores, que estaban interesados en el currículo, no se preocupaban especialmente por la teoría del mismo, sino que su preocupación era la de mejorar el currículo constantemente. Es decir, el currículo no se estudiaba, simplemente estaba el papel. Es decir, el papel era la parte elemental y el documento central, pero la persona o las personas se quedaban un poco alejadas de esa perspectiva, ¿no? Y luego, por supuesto, ¿de qué currículo estamos hablando? Bueno, pues hay un autor que es Casarani, que también me he encontrado mucho con él, dialogando esto también el tema del currículo y teoría de diseño curricular, que tiene un libro del 2010, que decía que no existe una única definición del currículo que perdurará para siempre y que cada definición sirve a los intereses o a las personas o grupos que la proponen. En este sentido, esta segunda definición no la comparto del todo porque, bueno, si se tratase de una perspectiva de un currículo universal, no entendido solamente como acceso, por ejemplo, a la educación universal, sabemos que es un acceso para todo el mundo, ¿no? Pero universal en el sentido de generosidad, en el sentido de que es una educación para la humildad, para la no parcialidad, la honestidad y sobre todo que no sea movido por el ego, ¿no? O por las parcialidades que se ha mencionado anteriormente o que mencioné anteriormente en tu ponencia, Agustín. Entonces esto quizá podría ser un buen inicio a esta iniciativa, ¿no? Bueno, otra posible respuesta quizá es que el currículo se limita mucho al relato postdoc, es decir, su instrucción
finalmente, o sea, tenemos que la planificación del currículo es a postdoc, es decir, tenemos un informe final, pero no hay una planificación previa. Y por definición el currículo es un plan de estudios. Y en su etimología incluso es carrera, ¿no? Es un proceso. Pues ese desempeño elemental que tiene un currículo, esta orientación del currículum, pues no se está teniendo en cuenta también desde esta perspectiva, ¿no? Y bueno, esta intención, desde luego, se orienta cada vez más en la percepción. Ahora trabajando también con el currículo y desde la tesis doctoral en la que me encuentro, analizo, por ejemplo, el Real Decreto, los Reales Decretos, los decretos por comunidades autónomas, que una de las compañeras también de la Mesa de Canarias habían hecho también, y justo coincidimos también en que efectivamente pues, hay muchas cosas que faltan también, ¿no? Y una de ellas pues, es esto. Incluso no se está teniendo en cuenta también una orientación para una educación menos individualista, para menos egocentrismo o incluso para una perspectiva donde queramos ir todos como humanidad, porque al final todos somos parte de una entidad mucho más grande, de una aldea global, que ya decía McLuhan, ¿verdad? Bueno, la segunda pregunta que me planteaba también, y ¿es necesario educar para una humanidad más unida, más generosa y universal? Esta pregunta también la traslado para vosotros. En mi caso yo estaría encantado de que hubiera un tipo de educación, o sea, y que esta educación además se orientada a la unidad y que, por supuesto, pues todos estuviéramos un poquito mejor conectados y mejor conscientes de que formamos parte de una gran familia, ¿no? En este sentido, por ejemplo, hay un autor que estaba leyendo hace un poco también, que es Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, en su libro que se trata de Múltiples culturas, una sola humanidad, pues él decía que básicamente uno de los problemas que tenemos actualmente en la creación de fronteras y muchas veces los miedos que también se generan es precisamente por eso, por los miedos que tenemos a nuestros semejantes. Es decir, gran parte de los problemas que tenemos actualmente por la fragmentación que tiene la humanidad es precisamente por eso, porque tenemos la desconfianza del desconocido, tenemos esa sensación de que no podemos confiar en alguien que es prácticamente semejante a nosotros, ¿no? Y qué curioso que tampoco esto se toca en los currículos, eso desde luego no lo he encontrado. O, por ejemplo, también esto coincide con el Foedus Ampictonium de Kant, o que en su obra, por ejemplo, Ensayos para la paz, el progreso y el ideal cosmopolita, él hablaba de esta unión entre pueblos, que es una idea muy bonita, porque también en su obra, por ejemplo, de Crítica a la razón práctica, planteaba un capítulo exclusivamente sobre esta perspectiva, ¿no? O sea, que es maravilloso que ya incluso desde antes, pero ahora mismo, pues curioso que no se esté trabajando como tal que no sea algo central. Una anécdota también, por comentaros también, porque estoy trabajando ahora con directores de centros educativos, yo les planteaba una pregunta en una de las entrevistas que les hacía, y es, ¿considera necesario un currículo universal compartido por todas las escuelas del mundo? No sé qué pensáis que me respondían. Pues la respuesta era que sí, que era muy necesario, que estamos tan ensimismados en nuestro sistema educativo, en nuestra forma de ver el sistema educativo, pero ¿qué pasa? Que ellos quieren, pero al mismo tiempo hay un sistema en el que oprime tanto que quizá no, que esto también lo recordamos, por ejemplo, obras que tenía por aquí apuntado, bueno, de Tonucci, por ejemplo, planteaba la idea también de esta confianza que tenemos como ciudad, como ser la ciudad de los niños, por ejemplo. Entonces, bueno, siguiendo esta línea, que no me quiero desviar mucho, esta perspectiva que les planteaba era muy, muy bonita, porque ellos decían que efectivamente es muy necesario esta temática, ¿no? Una de las preguntas también, de las principales que les hacía, era una escala, porque preguntarles qué es una unidad humana, pues realmente es algo que no se comprende muy bien, o quizá también suele tener unas tendencias a la ideología que desde luego no es en absoluto, y al mismo tiempo lo es, como Heráclito, ¿no? Pues bueno, es y no es. Y entonces, bueno, en nuestra obcecación también por esta creación de fronteras, pues nos hemos rodeado de cámaras de televisión, o sea, de cámaras pues básicamente de grabación de seguridad, de agentes de inmigración. Nos compramos cerraduras para mantenernos seguros en nosotros mismos, y estamos tan ensimismados y tan enfocados en nosotros que al final no nos damos cuenta de que todos, si nos miramos a los ojos, todos perseguimos una visión común, que es la de vivir en paz. O sea,
no conozco a alguien que desde luego no quiera vivir la vida tranquila. Obviamente habrá alguien que por su ego, por su forma de ver la vida, que quiera conseguir más dinero o conseguir pues, cualquier beneficio y demás, pero desde luego uno de los objetivos principales desde luego siempre es el estar en calma, ¿no? Recuerdo también una de las preguntas que, bueno, ya sintetizando en las entrevistas que tenía con los directores, me decían que esta perspectiva era un tanto utópica, el trabajar para una unidad más humana. Y le digo, yo pienso que no. Y además, aquí comparto una idea que lo escuché a Eduardo Galeano, que era un periodista, y que bueno, que me gustó también la forma en cómo explicó la utopía, ¿no? Porque decía que la utopía decía que la ve en el horizonte y que camino 10 pasos hacia adelante y la utopía se va alejando. Entonces decía, ¿y para qué sirve la utopía? Pues eso, pues sirve para caminar. Entonces ya está. No hace falta alcanzar la utopía, pero sí nos ayuda para avanzar en esta educación un poco más consciente y menos egocéntrica, pues desde luego es todo ventajas, ¿no? No sé qué tal de tiempo. Bien, ¿no? ¿Sí? Venga, pues nada, porque ahí que tengo varias preguntas. Vale, otra pregunta que también lanzo y también me lo he hecho a mí mismo y es en relación exclusiva también a este congreso, que lo he mencionado también en una comunicación anteriormente y varias personas me habéis preguntado que si también la voy a mencionar aquí, o sea que yo la lanzo también, yo encantado. Y es, ¿qué se despierta en mí al interactuar con otro ser humano sin prejuicios ni condicionamientos, siendo consciente de que nuestra unidad trasciende la muerte? Pues aquí la respuesta podría ser lo que el maestro Lao Tse es nada. En referencia hay una metáfora que es muy bonita y ya la he mencionado también anteriormente, que era de 30 radios se unen en el centro de una rueda, pero es el vacío lo que le permite que gire. Pasa lo mismo también con las vasijas, con los envases, ¿no? No es el envase en sí, sino es el espacio, el vacío que tenemos, ¿no? Bueno, pues surge también el fin del yo. El yo entendido, aquí tengo que citar a Krishnamurti, que es uno de los maestros también por excelencia, que habla sobre el autoconocimiento, pero el autoconocimiento esencial. Antes en la metáfora, bueno, en el jueguito este que comentaba Agustín, que se tarda una vida en jugar, pues es prácticamente eso, ¿no? El autoconocimiento esencial que somos, pues es el no soy, no soy, no soy, no soy, pues ese es un proceso prácticamente de conocerse y al mismo tiempo también de impulsar hacia una máxima conciencia, ¿no? Luego también tenemos el tema de las múltiples identidades creadas por nuestra mente. Es algo que nosotros no podemos depender. No podemos decir que obviamente vivimos existencialmente, pero al mismo tiempo esencialmente. Existencialmente sí, tenemos una nacionalidad, tenemos una creencia política, creencia ideológica, todo ese tipo de cosas que también nos creamos nosotros, también un poco para también pues, diferenciarnos y organizarnos, ¿no? Que eso tampoco es malo. O sea, la universalidad es tan generosa que además lo acoge. Bueno, y en cuanto a eso también, al liberarnos de prejuicios y condicionamientos, nos encontramos también plenamente en el proceso presente. El presente es básicamente el aquí y el ahora. El futuro todavía no está escrito y el pasado ya pasó. Y es que esa distinción entre vida o muerte, entre la dicotomía entre ambos términos, no es más una distinción entre ambas, sino es más un proceso, un proceso vital, ¿no? Y bueno, como decía, aquí tengo que citar a uno de los autores que he leído mucho y que fue una de mis grandes inspiraciones también, que era, varios de ellos, pero Carl Sagan, yo veía él tenía Cosmos, y él decía en una de sus frases que somos polvo de estrella, y que en referencia también a esa idea que nosotros somos quizá la parte inconsciente, o inconsciente en este sentido, de que el universo intenta conocerse a sí mismo, ¿no? Entonces, es una bonita metáfora también del autoconocimiento que también nosotros tenemos. Y ya para concluir, pues bueno, la última pregunta, que es que ¿cómo contribuye la pedagogía de la muerte a trascender el miedo, este miedo que comentaba antes con Zygmunt Bauman, ¿no? Por ejemplo, y la inseguridad y la fragmentación actual de la humanidad?
Pues bueno, la pedagogía de la muerte en este sentido ayuda a confrontar esa inseguridad existencial, ¿no? Hablaba varias, entre las comunicaciones y también algunas intervenciones, se expresaba también el tema del tabú, pero el tabú ya no es necesario en este sentido. Si educamos teniendo en cuenta la muerte como parte de la vida, es que es algo natural. No hace falta ni tenerlo miedo, ni desde luego tampoco desconfiar de los otros seres humanos. Somos humanos, es así. Y somos partes de múltiples culturas y somos una única unidad. El concepto de educación para la universalidad, que está muy asociado con el concepto de unidad humana, es básicamente que nosotros no dejamos de ser españoles, ecuatorianos, colombianos, no dejamos de ser nosotros mismos. Somos eso, pero además somos conscientes de que somos parte de ello y además somos parte de esta humanidad, parte de esta gran aldea global que es una de las ideas que yo creo que estamos olvidando en educación, ¿no? Otra de las preguntas que también hacía a los directores era que el futuro de la educación, ¿dónde lo veían muchas veces? Y decían que está un poco incierto. Ahora mismo, con el tema de las guerras también, ahora mismo estamos en guerra. Lo que pasa es que como no nos llega porque estamos también en nuestro país, en nuestra zona de confort, pero hay muchas zonas en las que no es así, ¿vale? Y eso no somos conscientes. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra parcela. Y, por último, la fragmentación de la humanidad es consecuencia directa de la desconfianza y esta inseguridad percibida por lo desconocido, incluido el concepto de muerte o finitud. Y es que al reconocer nuestra finitud, somos llamados a una mayor empatía y a una mayor comprensión de nuestra interdependencia como humanidad. Es así la situación de esta, bueno, de lo que entendemos ahora como humanidad, ¿no? Y como que estamos ahora mismo. Y nada, en síntesis, el currículo educativo, tradicionalmente entendido como un instrumento organizacional, necesita de estos cambios, necesita de lo que de las varias propuestas que también escuchaba en algunas de las comunicaciones que tuve suerte, o en varios proyectos, necesitan también de esa reestructuración, de ese repensar también, ¿no? Aunque no repensar tanto como lo proponen también los de la UNESCO, pero que es repensar la educación, que hay tantos informes, pero que al final están completamente desconectados de la realidad. Un maestro siempre se le pregunta qué es la educación. Yo les preguntaba qué es la educación globalizada. Me dicen, bueno, es un concepto que trabajan desde la UNESCO, pero en nuestra escuela no. Lo desconocían prácticamente, ¿no? Bueno, y con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Damos paso a Bianca Fiorella, Serrano Manzano. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Es un honor participar en esta mesa sobre pedagogía y currículo radical y, bueno, sobre todo formar parte de este congreso. Quiero comenzar agradeciendo a los presidentes del congreso, Agustín de la Herrán y Pablo Rodríguez, cuyo compromiso con la investigación y la divulgación ha hecho posible que estemos aquí, ¿no? Y este espacio de reflexión, formación y debate. Y también reconocer a los compañeros del comité organizador y a Andrés, quienes han estado coordinando multitud de tareas y, bueno, y que, como estáis viendo y yo he podido comprobar también, pues está siendo un verdadero éxito este espacio. Y agradeceros también a las personas que hoy nos acompañáis aquí. Así que, bueno, pues en esta comunicación y aprovechando la temática del Congreso, lo que quiero es invitaros a tender un puente entre dos realidades que pueden parecer opuestas en un inicio, pero que están profundamente conectadas y que tienen que ver con estos temas radicales que nos propone el profesor de la Herrán. Me refiero a la etapa prenatal y al encuentro con la muerte. Ambas son experiencias humanas, ambos son dos temas radicales, paradójicos, silenciados, aunque muy comunes en la vida humana y universales también, ¿no? Desde este enfoque que nos plantea Andrés. Así que, bueno, pues para tender este puente, ¿no? Y tejer como un hilo entre estas dos realidades, la etapa prenatal y la muerte, me acercaré a estas cuestiones desde la pedagogía principalmente y desde las dos disciplinas fundamentales que están estudiándola. La pedagogía de la muerte, de la que aquí se ha hablado ampliamente y que ya todos conocéis, y una disciplina emergente que llevamos estudiando, bueno, y conceptuando desde hace años, que es la pedagogía prenatal.
Así que, bueno, la idea que os traigo es que reflexionar sobre la intersección entre estas dos pedagogías, la pedagogía de la muerte y la pedagogía prenatal, y preguntarnos si estos temas deberían ser estudiados, si deberían integrarse en el currículum de cualquier etapa educativa y si estos temas nos permiten caminar hacia una educación más completa y más humanizada. Bueno, pues comienzo estas ideas compartiendo un pequeño librito que cayó en mis manos hace años, que es un libro antiguo, escrito en 1978, por un artista y escritor norteamericano, Gold, que hablaba de que hay 3 temas fundamentales, ¿no? Y en esto el profesor de la RAM pues, acertadamente nos los está trayendo aquí al presente, pero ya ha habido, ¿no?, referentes y otras personas que han hablado y decía, hay 3 temas que han sido apartados de la educación y de los que no se hablan, ¿no?, han sido relegados. Uno es el acto de gestar y de nacer, el tema prenatal, la etapa prenatal. Otro es el tema del amor, que aquí ya ha sido comentado también, y otro es el tema de la muerte. Y ambos temas en realidad están entrelazados, porque nos constituyen como humanos, ¿no? El amor, la vida, la gestación y la muerte. Y ¿por qué la etapa prenatal? Y esta es la pregunta que os traigo, ¿no?, más en concreto. ¿Por qué la etapa prenatal que incluye la experiencia de muerte ha sido ignorada en el ámbito pedagógico? O sea, la etapa prenatal no ha sido tomada en cuenta en el ámbito pedagógico, pero ya la etapa prenatal que incluye la experiencia de muerte es como algo envuelto en un tabú, ¿no?, del que da miedo incluso hablar. Bueno, pues os traigo algunas posibles respuestas. Una respuesta puede radicar en la evolución que ha seguido la pedagogía en Occidente en las últimas décadas y que el profesor de la RAN ya mencionaba, ¿no?, donde disciplinas como principalmente la psicología han copado un tanto el discurso educativo. Esto ha relegado conceptos fundamentales que forman parte de nuestra tradición centroeuropea, como el de formación. Aquí estamos en la Facultad de Formación y es un concepto del que a veces poco se habla, ¿no? Se habla, como ya nos ha dicho Agustín, ha comentado, ¿no?, de aprendizaje, de competencias, pero ¿dónde queda la formación? Este concepto centroeuropeo, definido principalmente por Herbart y otros coetáneos, ¿no?, y que hablaron del concepto Bildung, concibe la educación como un proceso integral. Entonces, si entendemos la educación como un proceso integral del sujeto en relación consigo mismo y con el mundo, no estamos solo hablando de aprendizaje y, por supuesto, no estamos hablando solo de competencias. Y aquí estamos hablando de apropiación consciente de la realidad. ¿Cómo me apropio de la realidad en la que vivo, del mundo en el que habito, un mundo en el que hay muerte, en el que hay vida, en el que hay guerras, en el que hay amor? ¿Cómo hago eso mío, ¿no? ¿Cómo supero visiones quizá más reduccionistas y cómo soy capaz de reflexionar y tomar conciencia más profundamente de ellas? Bueno, pues en este marco creo que la pedagogía, ¿no?, y disciplinas como la pedagogía de la muerte o la pedagogía prenatal pueden aportar mucho a acercarnos a estos temas, a explorar estos territorios, ¿no?, que aunque han sido silenciados, todos sabemos que forman parte de nuestra condición humana. Así que, bueno, abordar la muerte prenatal desde una mirada pedagógica creemos que no solo es posible, sino que es profundamente necesario, porque hacerlo va a permitir algo que ahora no está sucediendo, ¿no?, que es integrar procesos educativos con respecto a la muerte, en este caso prenatal, con una reflexión afectiva, ética, social, contribuyendo a una formación más consciente y que, sobre todo, también cuando eventualmente esto suceda o irrumpa en nuestra vida, tengamos coordenadas para poder codificar esta realidad. Porque al haber sido una realidad tan silenciada, cuando esta realidad nos encuentra,
no hay unos esquemas previos, no ha habido unas tomas de conciencia y es muy difícil, ¿no? Abordarla y afrontarla. Bueno, pues en nuestro estudio, que llevamos un tiempo realizando sobre este tema, sobre la etapa prenatal y en concreto sobre la muerte prenatal, hemos identificado 5 ámbitos para comprender qué es. Os voy a proponer 3 principios pedagógicos para integrar este tema en educación y dejar algunas preguntas por si, reflexionar si viéramos que su exploración es posible, o sea, explorar si es posible incorporarla en el currículo escolar. Así que, bueno, en primer lugar, claro, si nos acercamos a la muerte prenatal nos tenemos que preguntar qué es, porque, ¿no? y a qué nos estamos refiriendo. Y en esta aproximación, bueno, pues yo he clasificado, digamos así, como 4 tipos de muerte que podríamos hablar con respecto a la etapa prenatal. Una es médica, que es la que se centra en causas biológicas, ¿no? Y en la que la vida de un bebé intrauterino pues, no puede continuar, no es compatible con la vida. Otra es legislativa, ¿no? Que tienen que ver con las medidas que cada país legisla y regula sobre el aborto. Otra tiene que ver con la reproducción asistida, que incluye la pérdida en contextos de fecundación in vitro de un gran número de embriones. Y otra, de la que ya se ha hablado aquí, ha hablado de alguna forma Agustín, es una muerte simbólica, una muerte parcial, que tiene que ver con los procesos de infertilidad que pasan muchas familias, muchas parejas y que también es una realidad hoy en día. Esta pequeña clasificación, ¿no?, que aquí os presento nos permite acercarnos a la muerte prenatal no solo desde una perspectiva médica y no solo asociado al duelo prenatal, porque cuando escuchemos muerte prenatal veremos que se asocia en gran medida a cómo atravesar ese duelo, pero aquí con esta clasificación lo que pretendo es que el fenómeno tome más envergadura, ¿no?, con unas implicaciones en la vida familiar y social. Por ejemplo, hay cuestiones, ¿no?, sobre las que no se está debatiendo, no se está dialogando, en las que se ha avanzado mucho en el mundo de las técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, y ha sido una evolución en las últimas décadas exponencial, pero no ha habido un debate social al respecto, ni ha habido unas tomas de conciencia al respecto de qué está sucediendo. ¿Por qué? Porque es un tema sobre el que no hablamos, sobre el que no nos formamos, sobre el que no nos educamos. Entonces, esto hace que la ciencia y la tecnología vaya muy por delante de lo que va nuestra conciencia. Lo mismo podríamos hablar, ¿no?, con el aborto y la pérdida de la interrupción del embarazo antes de la semana 22, de gestación, cuando se detecta que un bebé tiene un síndrome de Down o una discapacidad intelectual, ¿no?, ¿qué está sucediendo también con estas cuestiones? Al no tratarlas, al no dialogarlas y, como os digo, ¿no?, al no formarnos en ellas, pues hace que la parte médica y científica en el sentido de tecnológica vaya mucho más por delante. Entonces, en este sentido, creemos que la pedagogía prenatal, por ejemplo, y la pedagogía de la muerte puede ser una puerta que nos permita abrir este debate social más allá de ideologías, de creencias y saber qué está pasando, ¿no? Bueno, pues, ¿voy bien? ¿Un poquito más? ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, después de esta pequeña clasificación, que está escrita en un artículo y, bueno, quien le interese puede acudir a él y leer más, os propongo pues 3 principios pedagógicos que nos permitan navegar por la muerte prenatal desde un enfoque pedagógico, ¿no? Y uno sería, entonces, reconocer la muerte como un tema radical en educación, y en este sentido la muerte desde el inicio de la vida como un tema en el currículum. La muerte prenatal desde una perspectiva sistémica,
¿Y qué significa esto? Bueno, significa que cuando sucede una pérdida en el ámbito prenatal, debido a que ha estado envuelto en tantos tabús y silencios, para muchas familias ha sido algo silenciado en la propia familia. Y esto, de algún modo, genera algo que la pedagogía sistémica llama exclusiones en el ámbito familiar. Y cuando excluimos, cuando no estamos reconociendo, estamos, bueno, de algún modo creando tabús en el propio sistema familiar con las repercusiones que eso pueda tener, ¿no? Por tanto, la muerte prenatal desde una perspectiva sistémica lo que propongo y lo que permite es dar un lugar de reconocimiento, de valor a lo que ha sucedido, al ser que ha estado el tiempo que ha podido con nosotros y a que forma parte, ¿no?, de nuestra familia e incluso de la sociedad. Si hablamos en términos de duelo, Kenneth Doka, hablaba de que la muerte prenatal, igual que las otras muertes, conllevan un duelo privado de derechos. Y esto es algo muy duro para las familias. Es decir, duelos privados de derechos, ¿qué significa? Que la sociedad no reconoce que ha habido una muerte y que después de atravesar por un acontecimiento de estas características, al día siguiente tienes que ir a tu trabajo, tienes que hacer que no ha pasado nada. Y incluso la gente te dice, ¿no?, estas frases de, bueno, no pasa nada, pero ya tendrás otro hijo, o no hay un reconocimiento, pero es de nuevo por falta de conciencia, no es por ninguna maldad, ¿no? Es porque no nos hemos formado. Y luego hay otro principio pedagógico que quiero destacar, que es que la muerte prenatal, en el marco de una educación a lo largo de la vida, es una experiencia dolorosa, desde luego, porque la muerte siempre conlleva dolor, pero también puede ser una posibilidad educativa más allá del prisma del duelo. Si rescatamos ideas de la didáctica de la muerte de Agustín de Larrán y Marc Cortina, ¿no?, la muerte nos puede redefinir la mirada sobre la vida, la completa, la orienta. Y la elaboración de la inclusión de la muerte prenatal en la vida familiar y la posibilidad de elaborar duelos sanos, orgánicos, lo que puede permitir a una familia es fortalecerse más y mejor y de educarse, ¿no?, y convertirse ese lugar en un lugar de fortaleza, de conciencia para todos los miembros. Así que, bueno, desde esos principios, ¿no?, y desde ese reconocimiento que os traigo, ¿cuál sería nuestra propuesta si miramos a la escuela y al currículum? Desde luego sería incorporarlo desde educación infantil, como algunas escuelas ya sabemos que hacen. Y lo han hecho intuitivamente porque son escuelas que están muy conectadas con lo que sucede en su comunidad. ¿Y cómo lo han hecho? Pues reconociendo en ese diálogo con las familias de cuando ha sucedido, cuando alguna familia ha vivido la muerte prenatal, poder visibilizarlo dentro de la escuela y dar pie a dialogarlo o a tratarlo didácticamente con los alumnos. Así que ese sería desde ese enfoque, ¿no?, de no tanto el previo, ese enfoque previo que podemos simplemente tratarlo y abordarlo desde hablando de cómo se gesta la vida humana y que la vida humana a veces está más cerca de la muerte de lo que nos pensamos, ¿no?, y cómo eso nos puede ir amueblando también en nuestra conciencia de finitud y de muerte. Y por otro, cuando sucede en nuestro contexto, ¿no?, cuando una familia atraviesa por una muerte prenatal, un niño al día siguiente también va a la escuela con un hermanito que ha fallecido. ¿Por qué en la escuela no se puede dar lugar a esto? ¿Por qué es un tabú o por qué hay que silenciarlo? Para ir terminando, creo que el estudio de la muerte prenatal desde la pedagogía abre nuevas oportunidades de investigación, nos abre nuevos caminos. El tema es un tema que sigue siendo tabú en nuestra sociedad y en la literatura la literatura al respecto es bastante escasa. Y bueno, creemos que integrarlo en educación puede transformar la manera en la que la sociedad comprende y afronta esta realidad, ¿no?, y que quizá
pues pudiera ayudar a abordar la muerte prenatal con mayor humanidad y conciencia. Y bueno, pues con estas ideas he terminado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Bianca Fiorella. Damos paso a Ruitian Xu y su presentación. 大家好，可以听到我吗？大家好，很开心今天在这里跟大家做一个报告。Bueno, no voy a hablar así durante todo el rato. Sí, así que no os preocupéis. Voy a hablar en español, ¿vale? Para divertirlos un poco. Pues hola, buenos días a todos. Pues para mí, primero, muchas gracias a Pablo y a Agustín por hacer posible este encuentro tan bonito y muchas gracias al comité de organizador por hacer posible este encuentro, ¿vale? Pues como el tema de esta mesa redonda es pedagogía y currículo radical, pues aparentemente parece que no tiene mucho que ver con este congreso, que se trata principalmente sobre la muerte. Pero si partimos desde un enfoque radical e inclusivo que se ha hablado por mi maestro, Agustín, y también por muchos compañeros, pues esta mesa tiene mucho que ver con este congreso. ¿Por qué? Porque el enfoque radical e inclusivo se puede entender mejor desde una metáfora del árbol. Es decir, nuestra educación solo se centra en el tronco, en los frutos, en las hojas, pero no se centra en la raíz del árbol. Es decir, nos centramos en el interés y utilidad del árbol, desatendiendo la raíz del árbol, que es lo que nutre y soporta el crecimiento de este árbol. Por eso se confirma que la educación actual está desenfocada porque se centra solo en lo existencial, lo social y lo competente que en temas radicales. Pues una educación que desarrolla desde la superficialidad, la parcialidad y el sesgo no es completa, pues necesitamos una dimensión más profunda y esencial que incluye en temas radicales y por supuesto la muerte es uno de ellos y el amor universal, como se ha hablado por Andrés, y la pedagogía prenatal. Pues desde ahí se plantea la pedagogía radical que cuestiona esta superficialidad de la pedagogía e intentar integrar aspectos fundamentales e ignorados de la existencia humana en la educación, más allá de ser capaces de enfrentar los retos existenciales. Pues esta pedagogía tiene como antecedente una tradición educativa más profunda y educativa, que son las enseñanzas del Tao, que es como el título de esta ponencia. Pues las enseñanzas del Tao principalmente se basan en tres maestros clásicos del Tao, Lao Tzu. Estos tres, Lao Tzu, Zhuangzi y Liezi, y estos tres libros son sus libros homónimos, que son muy poco conocidas en Occidente. Pues a continuación vamos a ver un poco qué pueden aportar estas enseñanzas de los tres clásicos del Tao a la educación actual, especialmente a la pedagogía radical. Pues en primer lugar, nos pueden aportar una visión más amplia, profunda y consciente, porque la causa de excluir la dimensión radical es por la falta de conciencia, que se ha hablado muchas veces aquí, y de visión, porque solo se centra en lo existencial, lo evidente en el ser de las cosas, porque se creen que es el interés y utilidad de las cosas. Se ignora el no ser, que es lo esencial y la raíz de lo existencial. Pues según el maestro de Lao Tzu, la primera,
el más famoso. En el ser de las cosas está el interés. Sin embargo, en el no ser está la verdadera utilidad, como se ha hablado por Andrés, la metáfora, como la oquedad de una vasija o de una rueda o de un cuarto está la verdadera utilidad. Lo que pasa es que nuestra mirada es miope y cercana, pues no se observa esta utilidad de lo inútil. Y muchas veces no nos damos cuenta de nuestra parcialidad, estrechez, miopía y estupidez. Y no somos capaces de ver o no somos conscientes de que la gran utilidad de lo aparentemente inútil desde la conciencia ordinaria. Y lo peor es seguir caminando sin darnos cuenta de nuestra estupidez, que también es un tema radical. Como dice el maestro Zhuangzi, el segundo, un gran estúpido muere sin llegar a saberlo. Espero que no morimos estúpidos, ¿vale? Mi mejor deseo para todo el ser humano. ¿Vale? Pues como uno de los resultados, los temas radicales están excluidos de la educación porque solo se centra en el ser, lo útil, lo positivo de la educación. La muerte, por supuesto, no está incluido ni el duelo ni el dolor. Pues otra razón de excluir la muerte es por la dualidad de nuestra razón, que debería ser otro tema radical de la educación, porque dividimos las cosas en dos partes, lo positivo y lo negativo. Y después nos centramos solo en lo positivo, pues generando un apego egocéntrico a esta parte positiva, pero no, nos olvidamos de que las dos partes son necesarias, pues esta dualidad falsa se puede trascender por una antigua sabiduría china, que es esta figura, se llama Taiji. Eso, mi pronunciación de chino es perfecta. Sí, y esta parte oscura es yin. Sí, y esta parte clara es yang. Se puede ver que en la parte oscura hay un punto blanco y en la parte clara hay un punto negro. Pues las dos partes están independientes, están en constantes movimientos. Como la vida y la muerte es un ciclo vital, porque es una entidad inseparable, o esencialmente el ser y el no ser es el gran uno. Pues a través del Taiji se puede superar la dualidad estática y llegar a una síntesis, porque el fenómeno depende mucho de cómo lo observamos, es decir, de la conciencia de los observadores. Por ejemplo, la muerte puede ser diferente si lo observa desde una dialéctica compleja, desde la síntesis y desde una perspectiva más lejana y consciente. Es como lo que se dice en una historia del Zen. Hay 3 niveles de conciencia. En el primer nivel, las montañas son las montañas. Y luego, en el segundo nivel, las montañas ya dejan de ser montañas. Y luego, en el último nivel, las montañas vuelven a ser las montañas. Pero las montañas de este tercer nivel son totalmente distintos que el primer nivel. Y luego otra cosa importante que puede aportar las enseñanzas del Tao es el concepto del Ziran, la segunda palabra, porque está en chino, lo siento, pero necesitas aprender. El Ziran puede referirse a la naturaleza física, porque hemos dicho muchas veces que la naturaleza física es la maestra más consciente. Por ejemplo, en la naturaleza, los animales y los vegetales viven la muerte, pero de una manera muy natural, ¿sabes? Sin nada apego egocéntrico, porque una de las causas de
excluir la muerte es por nuestro apego egocéntrico a la vida, a esta parte positiva, pero olvidamos de que la muerte es una parte de la existencia, es una constante de la naturaleza. Por ejemplo, el ciclo vital de brotar y marchitarse de las flores. El ciclo vital de la vida y la muerte es muy natural, como el cambio de las 4 estaciones. En la enseñanza hay en la naturaleza hay muchas enseñanzas. Lo que pasa es que no siempre somos capaces de percibir esta gran enseñanza por la incapacidad de nuestra conciencia, que suele ser ordinaria y caracterizada por la dualidad, la miopía, la parcialidad y la superficialidad. Pues hay que darse cuenta de este gran potencial educativo de la naturaleza y ser capaces de usar la naturaleza como un recurso didáctico. Por ejemplo, si podemos educar a los alumnos a través de la observación de la naturaleza, a lo mejor los alumnos pueden mirar la muerte desde una perspectiva más natural, con más tranquilidad, en lugar de la negación y resistencia. Y como dijo ayer también por el profesor Pablo Rodríguez, en la naturaleza también se incluye la unión entre el ser humano y la naturaleza y el cosmos. Y muchas veces a lo mejor no somos capaces de educar a los alumnos a través de la observación de la enseñanza, porque los niños son más conscientes de la gran enseñanza de esta naturaleza. Y luego, para poder educar temas radicales tan sensibles como la muerte, el amor, la pedagogía prenatal, la muerte prenatal, pues lo primero que tenemos que hacer es formarnos, es decir, la autoformación de cada docente. Eso también se ha hablado muchas veces en este congreso. Por ejemplo, ayer por la profesora Mar Cortina se dice, el mejor recurso somos nosotros. Pues porque en esta época de los maestros del Tao, el liderazgo consciente es muy importante porque se presta mucha atención en la autoformación de los gobernantes. Por ejemplo, Zhuangzi dice, el segundo, sí, Zhuangzi dice, sí, para que sabes de quién estoy hablando. Un príncipe primero rectifica su propia persona y solo después reforma a los demás y deja que cada cual despliegue sus capacidades y eso es todo. Es decir, la autoformación de los profesores, de los padres, del equipo educativo y dirigentes y que lideran la planificación y desarrollo de políticas educativas, porque quienes también son los primeros destinarios desde la pedagogía radical, porque la primera enseñanza de temas radicales está en la propia conciencia de los docentes, porque para enseñar temas radicales los conocimientos y saberes son muy necesarios, pero no suficientes, como se ha hablado por el profesor Agustín también. Porque primero se necesita una evolución interior desde el ego hacia la conciencia. Se necesita el no saber, el no ser también. Por ejemplo, Lao Tzu dice, por el estudio se acumula día a día, por el Tao, sí, los maestros del Tao, esta palabra, Tao, sí. El conocimiento disminuye día a día, es decir, no solo la acumulación, los saberes, los aprendizajes, sino también la pérdida, que hay que perder. El no saber también es muy importante,
Por ejemplo, la muerte decimos que es un tema muy delicado con distintas manifestaciones en los alumnos y solo los educadores con un alto nivel de conciencia se puede educar y enseñar de manera sensible, flexible, abierta, madura y coherente, y son capaces de usar metodologías didácticas diferentes de las convencionales, como la enseñanza sin palabras, el enseñar y no enseñar a la vez. Porque, por ejemplo, la enseñanza sin palabras es una metodología basada en el no saber, el no ser, y la conciencia, la ejemplaridad de los docentes, porque se trata de un acompañamiento natural, silencioso, invisible y consciente, basado en 3 pilares educativos de las enseñanzas del Tao: el de la virtud superior, el zheran, la espontaneidad innata, y también el zheran también significa la naturaleza física, y luego el wu wei, no actual, silencioso de los grandes maestros del Tao. Porque esta metodología didáctica también hay un respeto didáctico muy profundo que da espacio y silencio a los alumnos para que puedan observar, descubrir, sentir y desarrollar con su ritmo. Es una enseñanza fluyente como el agua, que también es una metáfora muy importante de las enseñanzas del Tao, porque todas las metodologías derivadas de las enseñanzas del Tao, como la enseñanza sin palabras, el enseñar y no enseñar a la vez, son muy novedosas para las enseñanzas de los temas radicales, por supuesto, también para la pedagogía de la muerte. Porque, por ejemplo, el acompañamiento de los maestros del Tao va más allá, mucho más allá de un acompañamiento tutorial y curricular. Por ejemplo, cuando solucionamos la muerte en el aula, cuando oímos la historia de la muerte de nuestros alumnos, a veces a lo mejor no necesitamos hablar nada, y con un plazo, con nuestro amor, cómo se puede solucionar esta muerte en la naturaleza, porque se trata de un acompañamiento, una enseñanza de corazón a corazón, desde conciencia a conciencia. Y también se puede observar que las enseñanzas didácticas profundas de los maestros del Tao están muy relacionadas con algunos otros temas radicales, como el vacío, el silencio. Como nuestra querida Bianca ha dicho, a veces no se necesita el silencio para la muerte, por ejemplo, en el contexto del colegio, pero a veces también es muy necesario el silencio para nuestra autoformación y de los profesores y también de los alumnos, porque el silencio y el vacío es un ámbito educativo que sirve mucho para la autoformación de ellos, y porque no se trata siempre de adquirir conocimientos y saberes, y también la pérdida, vaciarse para los descondicionamientos, para despedir el ego. Adiós el ego. Sí. Sí. Y las enseñanzas del Tao también pueden contribuir otros elementos esenciales, como el equilibrio interior-exterior, la madurez, la humildad de los docentes y de los seres humanos todos, la unidad entre los seres humanos y con la naturaleza, y también la humanidad, evolución, la unidad humana, la necedad, la estupidez, que todo, sino también. Una cosa también es el pararse, el no hacer nada, porque a veces necesitamos pararnos para poder interiorizarnos. Pues, en fin, las enseñanzas de los maestros del Tao pueden contribuir muchas cosas a la pedagogía y la didáctica radical para poder llegar a algunos fines educativos mucho más profundos, como la evolución de la conciencia desde el ego hacia la conciencia y la humanidad humana. Y eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ruidian. Ha sido espectacular. Las 3 ponencias que
creo que han sido bastante enriquecedoras. Vale, una cosa importante es que todas las enseñanzas del Tao, hemos intentado sacar algunas enseñanzas de los maestros del Tao en un librito que escribo juntos con mi gran maestro Agustín, que se llama El Tao en la enseñanza. Si a alguien le interesa las enseñanzas del Tao, pues pueden buscar este libro. Es un libro muy pequeñito y sí, la portada también es muy Tao. Muy bonita, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, vamos a abrir un turno de un poquito de intercambio con esta mesa redonda tan divertida, enriquecedora, profunda. Así que damos paso a una ronda de intercambios. Sí. Hola, buenas. Bueno, agradeceros a los tres la intervención. Voy a empezar por el final. Gracias por tu humor, Ruitian, que pues yo lo agradezco enormemente porque no está reñido con la rigurosidad y falta mucho en los entornos laborales y más en los académicos, así que gracias. No tiene precio la risa y el humor acertado, que ha sido tu caso. Y luego, y cambiando de tercio, en relación a la intervención de Bianca, bueno, pues quería compartir una experiencia personal, por si sirve de complemento, ¿no?, al tema de la pedagogía radical. Yo viví hace años un tema de duelo prenatal y sí que noté, ahora ya sabiendo que esto existe, ¿no?, aunque sea incipiente, sí que fue un camino muy solitario. Y tuve que acudir bueno, pues para superar ese duelo a una terapia sistémica, dicho sea de paso, que también ha aparecido esa palabra. Creo que nos pasa, que pasa más de lo que creemos. Yo conozco de hecho más personas y creo que la pedagogía prenatal en este punto pues podría tener un papel bastante preventivo para, bueno, pues para cuando alguien vive algo así, que no es fácil, sentir que tiene algo de lo que partir, que ya para empezar no es esa soledad absoluta, que bueno, luego cada uno transita de manera diferente. Lógicamente hay gente que a lo mejor no necesita para ese duelo ningún tipo de apoyo extra, pero sin duda creo que puede ayudar. Así que gracias y a seguir. Bueno, muchas gracias a los tres por vuestras magníficas intervenciones. Yo quería, en primer lugar, compartir algunos otros recursos que han publicado Ruitian y Bianca, que están en español y en inglés. Lo digo por si es interesante para la gente que no habla español aquí presente. Con respecto a Bianca, tiene publicado un artículo, y yo tengo la fortuna de conocer tanto el trabajo de Bianca como de Ruitian. Bianca tiene un artículo publicado en la revista Death Studies que se llama Death Before Birth, An Encounter Between Prenatal Pedagogy and the Pedagogy of Death, por si if may be of interest. Y Ruitian tiene publicado un artículo que lideró ella en la revista de Educación. Es española, pero el artículo está en español y en inglés y se titula ¿Qué pueden aportar las enseñanzas de los clásicos del Tao a la educación occidental? What can the teachings of the Taoist classics contribute to Western education? Bueno, por si es de interés para el público. Y luego, pues una pregunta que va para los tres, ¿no? Para quien la quiera responder. Se han tratado en este congreso y en esta mesa cuestiones interiores de la educación de todos nosotros, la humanidad, la pedagogía prenatal, el Tao. Entonces,
¿cómo pueden afectar en todas estas cuestiones que afectan que intervienen en nuestra educación y en nuestro crecimiento individual? ¿Cómo pueden afectar las condiciones sociales y económicas con las que podemos vivir, ¿no? Porque aquí somos grandes afortunados, todos los que estamos aquí, probablemente ya por el solo hecho de tener los recursos para estar aquí. Pero hay gente que no puede estar, hay gente que vive en unas condiciones muy difíciles. ¿Cómo afectan estas condiciones a los temas que habéis tratado? No es para todos, pero solo para quien le apetezca responder. Sí, bueno. Muchas gracias por la pregunta, Pablo. Desde luego yo, maestro, también. ¿Qué te voy a decir yo? En este caso, por ejemplo, yo voy a contar una experiencia porque pienso que es lo más, bueno, es pedagógico, ¿no? Con las experiencias al final es lo que más llega. Hace poco estuve en Marruecos y yo iba con unos prejuicios, porque era mi primera vez a África también. Y partes con la idea de que hay mucha inseguridad, de que quizá, pues bueno, también siendo extranjero, pues vas a tener una serie de dificultades a la hora de pues establecer una serie de relaciones con las personas de allí, ¿no? Pues los prejuicios que nacían, porque son prejuicios realmente y todo. Y una de las experiencias fue que allí, por ejemplo, no tienen fecha de nacimiento. Hay veces que ellos también, cuando saben, tienen que hacer, por ejemplo, la partida de nacimiento o algo para los papeles, pues muchas veces se tienen que inventar. Pues en este caso, cuando se habla también de temas en situaciones de dificultades y demás, pienso que en esas situaciones es donde más humanidad hay. ¿Por qué? Porque es en esencia el ser humano en su mayor fragilidad es cuando se muestra también cómo son también, ¿no? Y en ese aspecto, pues también allí obviamente no hay mucha pobreza, desde luego eso se puede ver en las calles, pero también hay mucha riqueza de humanidad. Yo recuerdo allí pasear por las noches en el Zoco también, que es precioso por las noches también. Y a mí me daba la curiosidad porque digo, joder, esto es solo, porque a partir de las 9 o 10 de la noche ya no hay apenas gente, ¿no? Pues me he sentido mucho más seguro que aquí. Con eso puedo decir que transmite mucha seguridad el hecho de estar allí, pasear por las calles, ir muy tranquilo y demás. Y eso, pues, quizá es una de las posibles respuestas, ¿no?, que te puedo dar. No tengo una solución en ese aspecto por esa pregunta. Ojalá, sobre todo en los aspectos más. Otra experiencia que también es que con África he tenido muchas conexiones. También parte de la línea de investigación con la que nace esto es una experiencia que tuve, porque yo he trabajado también con ONGs, o en este caso Cruz Roja, ¿no? Y empecé con ellos hace más de 5 o 6 años por un proyecto de APS. Y bueno, hubo una época en el 2018, me parece, 2017, que llegaron muchas pateras a las costas de España y hubo tal caos que nos pidieron a todas las asambleas, porque la Asamblea Central está en Madrid, pues todas las asambleas que nosotros estamos en los alrededores también nos pedían ayuda para trasladar inmigrantes, pues nos teníamos que trasladar allí para trasladar inmigrantes. Y recuerdo una experiencia con un chico de unos, creo que tendría 16 o 17 años, que me contó su experiencia. Claro, yo en ese momento pues utilizaba el traductor porque él hablaba francés, yo francés no hablo nada. Y él me transmitía lo que le había ocurrido, cómo había llegado hasta ese punto, ¿no? Porque en ese momento no somos conscientes tampoco de todo el recorrido que hemos vivido hasta para conocer a esa persona, que es una idea muy bonita también que no sé quién, pero que bueno, que me lo compartieron, ¿no? Bueno, el caso es que él en esa experiencia me comentó, por una parte, que él cuando salió de su país, primero había tenido que coger una camioneta, había ido detrás de una camioneta como un saco de patatas y había estado varios días viajando así, sin saber si realmente iba a tener un final, porque eso eran varios días que viajaban así. La incertidumbre también de cuando llegara a las costas, de si realmente pues esa llegada con la patera y esa forma también de que les estafaban también, ¿no? Porque ellos también ponen gran parte de su dinero y gran parte de sus bienes para hacer estos viajes, que arriesgan la vida, porque es que no les queda otra. Y cuando llegaba aquí, pues eso, me comentaba eso,
y decía que era un milagro estar vivo. Dice, a mí no me preocupa eso. Dice, eso es vida. Dice, no había, dice, eso es parte de la vida. O sea, obviamente son problemas, pero él tenía una actitud tan humilde y tan generosa que hay yo muy pocas personas con las que me he encontrado así y en situaciones también así, y resulta que es efectivamente lo que te transmite la propia persona, el ser humano. Es que el ser humano no hace falta palabras tampoco. Las acciones, cómo transmite también, pues es un poquito eso. No quiero alargarme mucho, pero bueno. Sí, y quiero añadir un poco porque, por ejemplo, en la historia de las enseñanzas de Tao, los pueblos originarios, ellos tienen como una conexión perfecta con la naturaleza. Ellos tampoco como viven una vida tan cómoda como ahora, ¿sabes? Pero ellos viven como muy feliz, pues a lo mejor a veces trabajar estos temas radicales no van a cambiar sus condiciones económicas, porque eso es un poco difícil, a pesar de que estamos intentando conseguirlo, pero justamente porque no podemos cambiar las condiciones existenciales, pues trabajar los temas radicales puede ayudarlos a afrontar con más felicidad, con más tranquilidad, con mayor conciencia, para que puedan vivir en situaciones tan difíciles como África. Sí. Y solo añadir una cosita más, muy breve, que yo te devolvería la pregunta, Pablo, y diría, entonces, igual a lo mejor lo tenemos nosotros más difícil en esta sociedad para acercarnos a estos temas, porque estos temas nos atraviesan a todos y no están tan condicionados por los factores externos ambientales, como están compartiendo Andrés y Ruitián, sino por cómo nos cultivamos interiormente, ¿no? Y si hablamos de etapa prenatal, por ejemplo, y os veis a otras culturas y a otros pueblos originarios, el acompañamiento a una mujer embarazada es mayor que en esta sociedad, ¿no? Entonces, bueno, creo que nosotros actualmente tenemos más difícil conectar con estos temas radicales, universales, que otros pueblos, que otras culturas. Gracias. Thank you, Rutian, Bianca, Andres, Augustin, for the radical morning. I leave you with one thought, that death is not a full stop, but a comma. Un virgula. El muerte no es un punto final, pero un virgula. ¿Es una pregunta? No, I totally agree with you, because it doesn't mean the final of our life. Maybe our life can transcend. How to say this in English? But I think AI will give you the answer. The limits of the limits of life, of time, and the limits of our space, I think. And maybe we shouldn't think so much about how many years will I live. Maybe we should focus more on the quality of my life, you know. Maybe I could just like live 2 or 3 years, but I could live like we're happy. But this is much better than I live 80 years and I live my life where unconscious, without consciousness, and where unhappy. Yeah, this is my point of view. Bueno, yo quisiera agradecerles a los tres y tal vez desde mi experiencia, tal vez como logré con la participación de los tres tan diferente, pero tan cercana, decir, bueno, una persona que ha pasado por las 4 etapas que contaste de duelo en la parte de la maternidad, ¿verdad?, en la parte prenatal, me hubiese gustado más educación desde la humanidad en mi país. O sea, que me entendieran más, que me apoyaran más, más educación en la parte prenatal.
Y ahora que mi amiga comenta estas enseñanzas radicales y que yo las junto, bueno, sí, en todo lo malo siempre hay algo bueno, en todo lo bueno siempre hay algo malo. Y tal vez desde el silencio, ese soporte que da. Entonces yo estaba encantada porque yo digo, 1, 2, 3 y todo se me fue acomodando. Yo, qué lindo, necesitamos esta educación. Entonces, muchas gracias, de verdad que sí. Gracias a ti. ¿Hay alguna cuestión más? ¿Alguna intervención? ¿Alguien quiere aportar alguna cosita? Bueno, yo en mi caso sí que quería hacer una pequeña devolución, ahora que todavía nos quedan 5 minutillos. Bueno, 3 minutillos. Es un poco para ti, Andrés, esta pregunta. Bueno, ahora está muy de moda con la psicologización de la educación la palabra resiliencia, ¿no? Como resistencia ante la adversidad. ¿Qué lugar, cómo puede casar esto con el binomio muerte-conciencia, ¿no? Ayer lo planteábamos en la anterior mesa redonda de aquí. Si aplicamos la conciencia a la muerte, ¿hace falta la resistencia? Es un poco la pregunta que te lanzo. Bueno, yo creo que el tema de la resiliencia es un tema también muy potente. Hay un autor que se llama Boris Cyrulnik, que no sé si os suena. Él trabaja este tema de la resiliencia, pero desde una perspectiva también desde la psicología. Desde luego, entiendo que este factor, desde la pedagogía, se puede trabajar, desde luego. Que pienso que es algo que choca, pues puede ser. Pero es que si no choca tampoco, no habría un reto, ¿sabes? O sea, es necesario que haya esa perspectiva. Por ejemplo, en el caso de la finitud y conectado con el tema de la humanidad, es que es real. O sea, todos compartimos... Se escucha más. Todos compartimos ese camino, esa forma de plantearnos la vida y luego cómo vivirla también, ¿no? Porque la vida es igual para todos, pero al mismo tiempo es diferente para todos. O sea, es lo que decía también la compañera Ruitian, ¿no? El yin y el yang, pero también lo tenemos en la mano de Heráclito. Heráclito tenía una metáfora que decía que no te vas a bañar 2 veces en el mismo río. Pues un poco va por esa línea, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta, Fernando. Sí.